¿Por qué? Porque a pesar de que a uno le preguntan si tiene complicaciones o no, muchas veces la pregunta es, no, yo en la sala no tengo pegas, no tengo problemas, nada. No, nos podemos encontrar con un caso como este, es un paciente de nuestro hospital, es un paciente varón de 84 años que llevaba un stent previo en la descendente anterior, en este punto no era calcio, que uno va y dice, bueno, voy a hacer la angioplastia más preciosista del mercado, voy a poner dos guías, una en la descendente anterior, una en la circunfleja, y para estudiar bien esta lesión que tiene este paciente, pues le hago incluso un IBUS, ¿no?, para ver exactamente cómo está el stent, cómo es esta placa que tenemos hasta el ostium de la descendente anterior. Pero si fallamos y no anticoagulamos bien al paciente, pues nos puede pasar esto, que se trombose todo el sistema, el paciente se choca y fallece en la sala. O sea que hemos de estar preparados porque complicaciones van a haber y las vamos a tener y dependerá del número de procedimientos y de la complejidad de los procedimientos que hagamos, ¿no? Por tanto, lo primero es saber que existen, ¿no? Es decir, no bajar la cabeza y esconderlas, sino las complicaciones existen, debemos conocerlas, debemos estar preparados, ir a cursos, leer, tenemos la información necesaria para saber de qué va. Segundo, saber manejarlas. ¿Existe algún tratamiento de esto? ¿Cómo lo debemos hacer en la sala? ¿Debemos preparar al paciente antes? ¿Debíamos haber hecho alguna otra cosa diferente? Y por último, prevenirlas. Lo más importante es que cuando aparece una complicación debemos parar, reflexionar de qué hemos hecho mal o qué deberíamos haber hecho mejor para que no nos vuelva a suceder esta complicación, ¿no? Por tanto, hemos de estar preparados. Y además es una cosa que, si esto es un estudio publicado, que se hizo un survey a médicos, a cardiólogos intervencionistas de todo el mundo, contestaron 821 intervencionistas, y se les preguntaba si en los últimos 30 días habían tenido alguna complicación que les hubiera causado estrés o algún tipo de problema. Probablemente los que contestaron estaban más implicados en la cuestión y hasta el 54% de ellos contestaban que sí, que habían tenido complicaciones y que les habían causado problemas. ¿Y qué tipo de complicaciones? Pues que se les había chocado a algún paciente por algún motivo, que habían tenido algún sangrado del sitio de punción, que existen embolismos aéreos, más con los sistemas de inyección automáticos que existen hoy en día. Es una complicación que no era nada infrecuente, hasta en un 35% de las veces prácticamente les aparecía en una sala. Que con la tecnología nos lanzamos a hacer procedimientos cada vez más complejos y podemos tener complicaciones como perforaciones distales, laterales o incluso tratando de mejorar los resultados y optimizar los resultados podemos perder materiales al chocar contra calcio, al chocar contra stents previos y perder materiales y tener que saber recuperarlos. Además tenía sus implicaciones porque ¿qué les había pasado al intervencionista que había tenido problemas? Pues hasta en un 40% de las veces decían que esa técnica que habían usado y se les había complicado, estaban dispuestos a no volverla a usar más. No siempre debemos llegar a esto, ¿no? Incluso el estrés había sido tan importante que algunos de ellos, hasta 5%, pues se tomaban un tiempo de descanso antes de volver a tener problemas. E incluso hasta un 15% se planteaban dejar de seguir haciendo cardiología intervencionista, ¿no? Por tanto, tiene implicaciones, por lo tanto hay que saber y hay que hacer cosas, ¿no? Y recientemente se ha publicado este artículo que realmente lo que nos habla es de que en toda preparación de cualquier paciente, a pesar de que trabajemos sobre la marcha, a pesar de que hagamos las cosas lo más rápidas o más lentas posibles, hay que planificar. Si nos aparece la complicación hay que actuar y una vez acabado el procedimiento, la hayamos resuelto o no, hay que reflexionar sobre lo que nos ha pasado. Y eso fue lo que nos motivó a hacer a nosotros el primer curso de complicaciones allá en el 2004 en Barcelona. O sea que ya estamos con más de 20 años de experiencia, llevamos 11 cursos ya realizados en nuestro centro, es cada 2 años que todo el Estado español nos envía complicaciones, nosotros les pedimos y nos envían las complicaciones y de lo que más orgullosos nos podemos sentir en nuestro hospital es de que los centros de nuestro país nos envían incluso las peores complicaciones que puedan tener, siempre y cuando para que nosotros le damos un efecto formativo a estas complicaciones que han aparecido. Hemos hecho cursos en México, que ahora ya está estructurado y cada 2 años también lo hacemos en México, los años impares. Hemos hecho ediciones en la China, hasta que por desgracia apareció el COVID y casi que no tuvimos más ganas de volver. En Chile lo empezamos a hacer el año pasado y algunas otras mini reuniones que hemos ido haciendo, ¿no? Incluso este año hay que anunciaros que el día 23-24 de abril, o sea, dentro de 2 semanas, haremos nuestro curso de complicaciones en Barcelona, que será la 12ª edición, ¿no?
Ahora, a lo que nos planteamos aquí es hacer una mini sesión de esto, o 2 mini sesiones. La primera, complicaciones en procedimientos coronarios, que va a presentar el doctor Josep Gómez Lara, y la segunda, en procedimientos estructurales, que va a presentar el doctor Rafael Romaguera Torres, y yo seré el moderador de ambas lesiones. Para ello tendremos una serie de analistas que tendremos aquí. Alguno ha cambiado, por lo que veo, pero los analistas no conocen los casos, ellos pueden garantizar, no les hemos enseñado nada. Gracias por estar aquí sentados. No os sentáis, digamos, examinados. Aquí lo importante de nuestro curso es que la gente exprese lo que haría en ese momento, sin haber preparado nada. Entonces, esto es lo que podemos realmente sacar conclusiones mejores. ¿Qué tenemos en la sala y qué podemos hacer para solventar las complicaciones que vamos a ir viendo, ¿no? Y se trata de aprender. Incluso la gente de la sala, si alguien quiere aportar algo, pues tenemos micros para que la gente que quiera pues, pueda aportar información. Vamos a presentar una serie de casos de forma secuencial en los que aparecerán complicaciones. Yo conozco los casos, los presentadores conocen los casos y van a presentar el caso. No siempre tienen que haber hecho los casos, ¿no? Algunos sí, algunos no. Y intentarán hacer la descripción y a los analistas les preguntaremos qué hacer cuando decidamos, ¿no? Por ejemplo, nos puede aparecer una complicación tal que esta y entonces nos aparecerá una pregunta que lanzaremos y un poco pararemos y poder decir, pues bueno, nosotros daremos una serie de opciones de tratamiento, que pueden ser unas, pero que cada uno tiene que expresar con qué se sentiría más cómodo o qué haría él en la sala si le pasa esto realmente, ¿no? Y recordatorio, no es una clase magistral, nadie tiene la verdad absoluta, las cosas se pueden resolver. Yo durante muchos años era el que recibía todos los casos de otros centros y aprendía un montón solo de ver qué había pasado, cómo lo habían resuelto, plantearme yo cómo lo habría resuelto y todo esto es lo que se aprende realmente. Por tanto, muchas gracias por la invitación y vamos a pasar sin más a los casos del curso de complicaciones, ¿no? Por tanto, doctor Josep Gómez Lara, vamos a empezar con la primera sesión de coronarios. Va a quedar al otro lado. Hola a todos, buenos días y bueno, antes de empezar, muchísimas gracias por acoger esta mini sesión del curso de complicaciones aquí y empezamos con el primer caso. Es un caso sencillito, a ver qué os parece. Se trata de una mujer de 62 años, hipertensa y dislipémica y que por cardiopatía isquémica previa ya llevaba un stent en la coronaria derecha y la paciente reinicia actualmente pues, episodios otra vez de angina de esfuerzo, se le realiza una ergometría que es positiva y se remite de nuevo para hacer una coronariografía. Aquí podemos ver la arteria coronaria izquierda, podemos ver que presenta una lesión moderada importante a nivel medio, que está bifurcada y que ha progresado respecto al cateterismo previo que teníamos de esta paciente, por lo que el operador decide tratarla. Y aquí nos va a aparecer una pregunta. Bien, aún no tenemos complicaciones, pero digamos que nos vamos a plantear qué hacer, ¿no? ¿Cuál sería la actitud con esta lesión bifurcada? Pasar una guía a la descendente anterior sin proteger la diagonal, predilatar y ver qué pasa. Pasar una guía más stent directo, ya la bifurcación pues la diagonal es pequeña y no me importa. Pasar 2 guías de A y diagonal, siempre mejor proteger, predilatar y revalorar otra vez la bifurcación y luego qué técnica hacer. O pasar 2 guías, stent directo, atrapando la guía y nunca he visto que se pueda quedar atrapada una guía en una coronaria. Si queréis, pues... Hola, buenos días. Gracias por la oportunidad de estar aquí. Bueno, yo pasaría una guía a la descendente anterior. Me parece que aunque es de trayecto corto, la diagonal, me parece que es un vaso importante porque lo veo bastante más de 2 milímetros y un poquito largo. Así que me plantearía hacer un provisional stent con KIO, o sea, protección a la diagonal. Y yo, en contexto de un paciente estable, sugiero predilatar para ver cómo se va a comportar aquel órgano tan misterioso que es el endotelio. Entonces eso es lo que yo haría. Siempre tratar de proteger, no enjaulando guías hidrofílicas. Sí, aquí tengo un micrófono aquí. Yo estoy totalmente de acuerdo con Fernanda. Primeramente pasaría 2 días, provisional stenting, predilatar, a ver cómo se comporta y luego ver el siguiente paso. No creo que se enjaularía. Bueno, yo no voy a hablar mentiras hoy.
Esta paciente sí tiene un mismatch entre los diámetros que tiene, tanto proximal con relación al diámetro distal. No tiene perfil la rama lateral para que se ocluya. Esa es una posibilidad baja. Y yo sí la protegería con una guía a la rama lateral y pasaría una guía a la arteria descendente anterior. Y yo, en mi práctica, le paso un stent directo porque entiendo que no se me iba a tapar esa rama. Y si puedo usar un centro donde haya disponibilidad, imagen intravascular o FFR inicial, porque aún así hemos visto lesiones como esta que no tienen impacto fisiológico, aunque la paciente diga, y más que es mujer de una edad intermedia, quisiera evaluar esa lesión con FFR. Muy bien. Bien, buenas. Yo, siendo honesto, 2 guías y está en directo. Y fácilmente una guía a la DA y está en directo también, siendo honesto. Bien, nosotros tenemos que ponernos en el contexto de nuestras realidades. Exacto, y es lo interesante. Nosotros tenemos limitaciones serias para usar material. Incluso límites en la cantidad de stents que nos permiten y de balones que nos permiten. Entonces, en nuestra realidad, dependiendo, yo en el hospital público me voy con un stent directo, le paso una guía y luego veo qué pasa. En el hospital donde hay un buen seguro, le paso 2 guías, le hago predilatación y luego le pongo un stent si es necesario. Muy bien, vamos a ver qué pasó. Bueno, la opinión mayoritaria es que se pasarían 2 guías, yo creo, ¿no? Sí. Y esto es lo que pensó el operador. También decidió realizar un stent directo. Aquí podemos ver la implantación del stent. Pero tras la implantación del stent, como podemos ver aquí, pues la guía ha hecho como, bueno, pues un giro, pues probablemente con el avance del stent, pues esta guía se nos ha quedado totalmente pues abrazando el stent. Hay un buen resultado angiográfico, pero el operador cuando intenta quitar la guía, esta guía está atrapada. Se tira con, no fui yo el operador, pero el operador que hizo el caso dice que apretó con una fuerza considerable sin que saliera el material. Y por este motivo, pues os volvemos a plantear una pregunta. ¿Y ahora qué? Ahora sí, ya tenemos la complicación, ¿no? Ahora se nos ha quedado una guía atrapada y no la vamos a dejar allá. ¿Cómo lo intento resolver? Llamo al más fuerte, a ver si tiene más suerte que yo. Acerco un extensor de catéter para no hacer tanto daño al ostium del tronco y a la arteria en el momento de tirar, porque estamos intubando mucho la coronaria. Paso un microcatéter por la guía enjaulada para intentar también hacer la tensión lo más lejana posible. O paso un balón fino por el lado, desimplanto el stent, digamos, y retiro la guía. Yo pasaría el microcatéter por la guía enjaulada y lo avanzo por fuera del stent para intentar liberar la guía. Eso sería la primera cosa que yo haría. Hola. Estas son opciones que colocamos nosotros aquí, ¿eh? Si alguien tiene alguna solución que se le ocurra, nosotros también del curso aprendemos cosas que la gente hace que no tenemos ni en mente realmente, ¿eh? No. ¿Cómo sacamos esa guía? ¿No funciona el micro? Hola. Ah. Boicot. Bueno, realmente, yéndome a la angiografía y lo que pasó con la guía y ver cómo está atrapada, lo primero que pensaría es pasar un microcatéter acercándome a la guía. Es la opción hidrofílica más factible a mi entender. Podría ser un balón over the wire también, que se podría utilizar de manera similar. No así, sí. Aún así, un balón over the wire sería también factible de usar porque el mismo atrapamiento de la guía te permite bajar el balón over the wire sin tener una guía de 300. Entonces, sería lo que yo haría, tratar de primera opción, si no sale con una fuerza intermedia, para no fracturar la guía,
tratar de pasar un balón bastante hidrofílico, quizás de tipo Caravelle o un Fine Cross, para tratar de ir a la guía y deslizarme a través de por debajo de los struts Intentar. y poder quitar el atasco. La fuerza lo más cercana al material atrapado, ¿no? No. Una pregunta, era una guía hidrofílica, ¿verdad? La que se quedó ahí. Era una guía convencional. Así, una Workhorse. Ujú. Bueno, honestamente, yo no haría el intento de removerla porque arriesgo el destén de la DEA. Y yo creo que ahí, o sea, suena contradictorio lo que voy a decir. Primero protegí la rama porque pensé que era importante, pero si yo valoro la DEA contra la diagonal y desestructurar el stent de la DEA, yo la dejo ahí. O sea, tal vez pongo un stent para que no se mueva, pero yo no intentaría, o sea, la tasa de éxito de retirar un material ahí, yo creo que es bastante bajo si no estoy mal. Entonces yo pondría un stent y la dejo ahí. No arriesgo la DEA. El stent ya lo hemos puesto y se nos ha atrapado la guía, ¿eh? Bien, Ahora tenemos el problema que la guía la tenemos atrapada y el stent está implantado. Sí. No, ahora tenemos un problema serio. No sé, no, de momento no se ha roto. todavía Es que no está rota. Todavía no Y si se avancemos deja, se acontecimientos. trombosa. No está rota. No está rota de momento. Yo- La tenemos en una... yo ¿Tú vas a optaría, decir algo? sí, yo optaría por, de hecho me pasó, caso similar, optaría por deslizar el balón y hacer un poquito de track a ver si la guía puede salir. Y casi lo logro, de los 30 milímetros de la guía, como 1 centímetro se rompió en el vaso y tuve luego entonces que aplastar la guía con otro stent. Eso fue lo que se hizo. Yo haría lo mismo. Muy Yo la aplastaría con balón, la traería con el balón, Ajá. con mucho cuidado para que no se fracturara. Pues si fractura hay que dejarla ahí, No hay más remedio. dejarle triple terapia para Ya. ver, si no ya sería un caso Veremos. quirúrgico. Yo creo que la limitante en este caso, en caso de fractura, es que una guía que se rompe es un coil. Ajá. Entonces, los diámetros de este vaso, aunque proximarle un vaso Grande. 225, 2, lo que usted quiera decir que es, pero distal no lo vas a poder cubrir porque es prácticamente un vaso de menos de 1 milímetro. Bueno, veamos Pues, qué tú pasó. puedes poner la angiograma, porque el tema está también que yo creo que el diámetro del stent, yo creo que fue demasiado. Yo creo que fue demasiado stent proximal y poco distal. Entonces fue como, no sé, el posicionamiento del stent. Y junto con la guía que estaba muy poco, estaba prolaxada. Exacto, yo creo que fue el avance del Yo creo stent que el que prolapsó la guía. que fue muy mala técnica. Vamos a ver cómo lo solventaron, que es lo... Eso fue como tíralo, inflalo y ya terminamos. Como, Bueno, no quiero juzgar porque... el operador decidió hacer una de las opciones, que es intentar avanzar un balón el más fino que tenía, que era de 1 milímetro. Con esto consiguió dilatar un poquito entre el stent y el vaso la guía atrapada. Y poco a poco fue avanzando un balón de 1 milímetro, después uno de 1,5 y finalmente, tras dilatar parte del loop que había hecho la guía, consiguió retirar la guía con éxito. Pero con este resultado, que es que el stent lo tenemos totalmente desestructurado en la se parte media. fracturó. Lo hemos crashado, ¿no? Probablemente este stent lo hemos crashado al vaso, ¿no? Por este motivo, el operador decidió implantar más stents para acabar de dejar esta arteria correctamente, y decidió finalizar el caso haciendo un OCT, donde podemos ver aquí el pullback, todo el segmento de stents que puso, que es realmente muy, muy largo, y aquí podemos ver, cuando llegamos a la parte de la primera septal, el stent crashado por encima, que está totalmente crashada, pero el stent que hemos puesto está perfectamente expandido, ¿no? Aquí podemos ver el crash del stent previo, de aproximadamente desde las 10 hasta las 2, el stent que está totalmente impactado y el nuevo stent dentro del arteria. Sí, algo que no entendí es la longitud del stent. ¿Por qué un stent tan largo? Este caso no es había un OCT previo, un IBUS previo. No. Entonces, No. Yo creo que por ahí empieza el problema. Estamos totalmente de acuerdo que el calibre y la longitud del stent estaba totalmente...
Bueno, vamos a... Bueno, si queréis, yo creo que esto es la lección. Incluso todos estos stents se pusieron sin protección de la rama lateral. Ahora ya no importaba, ¿no? Ahora era sacar al paciente con su descendente anterior permeable y la diagonal ya veremos qué le pasa. Vamos a ver el segundo caso. Este caso es de una mujer de 49 años, fumadora hipertensa, sin otros antecedentes de interés. La enfermedad actual es que la paciente nos ingresa por una escasez de alto riesgo. La paciente hace un dolor autolimitado, 30 minutos, se dio automáticamente. No obstante, cuando llega a urgencias, aún se objetivaba un electro con test negativas en cara anterior y la determinación de troponinas fue de 3 veces el valor de referencia con cinética de infarto. Se inició tratamiento con doble antiagregación, con aspirina ticagrelor y con una heparina de bajo peso molecular y al cabo de 24 horas la paciente se remite para coronariografía. Aquí podemos ver la coronariografía. La coronaria derecha es lisa, prácticamente sin ninguna imagen sugestiva de arteriosclerosis, y la coronaria izquierda podemos ver que también no presenta ninguna lesión obstructiva. Simplemente, como podemos ver en la siguiente foto, pues, podemos ver que a nivel de la descendente anterior media pues, hay una mínima pérdida de calibre, pero con una ventriculografía que es absolutamente normal, sin segmentarismos. Dejo pasar otra vez esta placa que tenemos aquí en la descendente anterior media, que es la única cosa que llama la atención. Se hace el diagnóstico diferencial de Minoka, ¿no? O sea, es un infarto sin lesiones obstructivas y planteamos una pregunta a nuestros analistas. Recordando que se trata de una paciente de 49 años, ¿no? ¿Cuál sería su actitud en esta paciente que le hemos establecido el diagnóstico de Minoka, ¿no? Tiene un daño miocárdico sin lesiones obstructivas. Nada más, por angio parece una placa sin más, pero no significativa, por tanto no le hago nada más. Le hago un estudio con resonancia magnética para ver si hay zonas isquémicas, zonas de inflamación, zonas de miocarditis. Imagen intracoronaria o CT-IBUS para descartar pues, disecciones coronarias, algún tipo de patología endovascular, o el estudio de la microcirculación con guía de presión y prueba de provocación de vasospasmo con acetildilcolina. Si os parece bien, vuelvo a dejar la imagen, ¿no? Sí. Y cada uno que haga un poquito lo que haría. No sé si mis ojos me engañan, pero yo la placa de la descendente anterior sí la veo significativa. Entonces, yo si tengo duda, pasaría a IBUS u OCT. ¿Y si no la ves dudosa? Yo no sé, pero creo perdón. que en una mujer de esa edad, de rango intermedio, esta placa, que no es una placa, yo creo que es una disección coronaria espontánea. Claro, si hay una disección espontánea, dentro de la pared habrá un hematoma que comprime la luz. Normalmente estas lesiones son para observación y dejarlo tranquilo de forma autolimitada. Intervenirla con IBUS o otra cosa quizás sea buscar más problemas, aunque no es que no se hace, pero yo no le haría más nada, la pasaría a la UCI y si no hace nada más, acabamos de tener una paciente como esa con una disección coronaria que era toda la DEA que estaba así y la observamos, la mandamos a la casa y ya hace más de 45 días y está bien. Esto para mí una disección coronaria y no haría nada, la dejará tranquila si no tiene otro cambio. Pues yo le hago es OCT, porque hemos visto casos así que son arteritis. Y yo quisiera saber qué hay en ese lumen. Con 42 años, 49 años, diabetes, fumadora, yo creo que arriesgarme a dejarla así, en UCI, si tengo la posibilidad de hacer algún tipo de imagen, la voy a hacer. Una OCT. Hacer una OCT, 42 años, diabética, hipertensa. Estaba comentando con el doctor que ya habían pasado 24 horas del evento. Estaba estable. Si fuese otro tenor inestable, entonces hay que tratar la paciente, viendo la OCT, la placa, la característica. O sea, indudablemente es una OCT lo que le sale. Sí, yo un angiograma con una inyección con nitroglicerina hubiese sido bueno para ver... para interrogar más el vaso. Sin duda en la descendente anterior algo sucede, o una disección, un hematoma, o una arteritis por también el grupo de edad que se encuentra. Pero hay que interrogar la descendente anterior. En ocasiones, en el medio a veces que uno se desarrolla,
Aunque uno sabe que algo pasó con el vaso, nos toca en un mes volver a hacer otro angiograma a ver si ha mejorado o seguimiento con la sintomatología de la paciente. Pero si tenemos un medio donde pudiéramos interrogar la descendente anterior con una imagen, sobre todo intravascular, un IBUS o un OCT, sería lo adecuado. Pues vamos a ello a ver qué se hizo. Bueno, pues el operador pensó como los analistas, mejor hacemos un OCT y como podemos ver aquí el OCT pues presenta un hematoma de pared. Podemos ver que la capa media está totalmente separado de la adventicia y es un hematoma muy largo, ¿vale? De 30 a 35 milímetros, como podemos ver aquí en el OCT, os hemos señalado pues desde donde se extiende y podemos ver el lumen en verde y el vaso que sería pues la otra línea que está bastante más allá y ahora cuando acaba podemos ver que la arteria vuelve a su normalidad con las 3 capas enganchadas. Entiendo tenemos- que después de pasar la guía, entonces ahora hay una limitación de flujo. No. O sea, el flujo está bien, ¿eh? O sea, seguramente es, pues a lo mejor se purgó el catéter de OCT, alguna burbujita de aire, pero la paciente estaba en este momento totalmente asintomática, se hizo el OCT y el OCT lo que nos dice es que hay un hematoma muy largo de 30 a 35 milímetros y nos aparece una pregunta. Ahora ya tenemos el diagnóstico, ¿no? Tenemos un hematoma de la pared. ¿Cuál sería la actitud? Un stent guiado por el OCT que acabamos de hacer. No estoy convencido, le hago una guía de presión y decido sobre el valor de FFR. Antiagregación y control por CT en unas semanas. Antiagregación y control con nuevo cateterismo en unas semanas, repitiendo o no la imagen intracoronaria, depende de lo que tengamos. Yo antiagregaría y un control con nuevo cateterismo en una semana, más imágenes intracorales. Igual, yo creo que las guías dicen que si no compromete el flujo, antiagregues y repitas el CAT. ¿Antiagregas doble, simple? ¿Con todo? ¿Doble antiagregación? Yo voy con antiagregación simple, aspirina Simple. nada más. Y con mi OCT visual Visual. mía, yo no le hubiese hecho el OCT. Sí que está justificada, pero yo no se lo hubiese hecho de ninguna manera. Antiagregación y una nueva imagen. Nueva imagen. Vale, pues vamos para adelante. Pues están acertando todo lo De momento, las sí. opciones, ¿eh? La Suerte paciente- que vamos por la misma vía, porque si no ahora tendríamos que parar y decir, pues bueno, pues... La paciente, tras el diagnóstico, evoluciona favorablemente, puede ser dada de alta al cabo de 4 días, bajo tratamiento con doble antiagregación, se hace un downgrade a clopidogrel, estaba con ticagrelor, y se le ponen betabloqueantes y se cita de forma programada para hacer un control invasivo con un cateterismo, más o menos un OCT al cabo de 30 días. Aquí podemos ver la imagen. Como podemos ver en la angiografía, pues esta imagen ha mejorado muchísimo. Nos queda solo un pequeño punto donde podríamos decir que hay alguna mínima estenosis. Y ante este resultado, pues la curiosidad que tenemos todos los operadores, pues decir, vamos a repetir el OCT a ver cómo está esto. Y aquí podemos ver el OCT, perdón que le he apretado mal. Ahora. Podemos ver que en el OCT pues prácticamente se nos ha sellado toda la imagen de hematoma de pared, solo nos queda un pequeño hematoma, esto de 5 o 10 milímetros. Podemos ver aquí una imagen pequeñita y ahora aquí abajo a la derecha otro pequeño hematoma y con un sellado prácticamente completo del hematoma de pared. No obstante, esto es un curso de complicaciones, ¿no? La paciente, tras el OCT, presenta dolor torácico y el operador no le gusta la imagen que tiene a nivel del tronco común. Parece que la disección ya no es espontánea, sino que es iatrogénica, ¿no? Y decide, pues, lo primero, hacer un cambio de catéter. Cambiamos este catéter EBU, ¿no? Catéter guía de 6F, lo cambia por un catéter diagnóstico Judkins 5F. Y aquí podemos ver que en la imagen, pues, la disección, pues, parece que progresa por todo lo que es el árbol coronario izquierdo, ¿no? En este momento la paciente, pues, empieza con dolor torácico, relativamente bien tolerado, sí que la paciente no se choca, pero persiste con mucho dolor torácico, muchos cambios en el electro. Y rápidamente el operador vuelve a cambiar el catéter por un catéter guía, esta vez Judkins, y pasa 3 guías a una marginal, a la circunfleja, a la DA. Y lo que podemos ver aquí es un IBUS a nivel de la circunfleja, donde podemos ver que está en falsa luz y podemos ver la arteria pues, prácticamente desde las 12 a las 3, que está totalmente comprimida. Esto es un pullback de la circunfleja. Estamos llegando a la DA
Podemos ver ahora sobre las 12 que va a aparecer la descendente anterior, donde esta guía también está en falsa luz y esto es el tronco común que está totalmente comprimido. Es decir, las 3 guías y el catéter de IBUS estamos en la falsa luz y tenemos el tronco pues, totalmente comprimido pues, hacia la banda derecha del IBUS, ¿no? Y aquí nos vuelve a aparecer una pregunta. Ahora ya la hemos liado nosotros mismos, ¿no? Tenemos un paciente que hemos conseguido estabilizarla hemodinámicamente, pero con todo el árbol coronario izquierdo disecado, guías en la falsa luz y ausencia de flujo en el territorio de la circunfleja. ¿Qué hacemos ahora? Antes que nada implanto un dispositivo de asistencia ventricular. Esto puede acabar aún peor. Continúo intentando pasar las guías a la buena luz. Parece en caso para intentar la técnica de ADR, Antegrade Dissection Reentry, o cirugía cardíaca emergente para bypass. Cirugía. Tenemos problemas con el micro. Yo implanto un dispositivo de asistencia ventricular. Yo creo que este paciente va a ir a peor y un dispositivo me va a permitir hacer otras cosas además de poner el dispositivo primero. Yo me voy a ir un chisme para atrás del caso. Okay. Primero, lo que la paciente hizo, primerito fue una disección espontánea. Hola. Se hizo el diagnóstico con el OCT. ¿Por qué tan rápido en un mes? Y segundo, lo que le tocaba era una angiotomografía, no un cateterismo. Se disecó con el catéter. Bien, inmediatamente en la primera inyección que se vio la disección, ¿para qué volver a cambiar catéter? Se disecó, inmediatamente debió de entrar la guía y poner un stent en el tronco, inmediatamente ahí. El tiempo pasó en cambiar otra vez el catéter y ahí mismo se inestabilizó y pasó lo de la circunfleja. Bueno, ha pasado guía a ciegas rápidamente hasta que los cirujanos vengan a activar el equipo todo el mundo, porque poner un dispositivo de asistencia se nos va a ir el tiempo, al menos que tú tengas otro compañero que vaya poniendo el dispositivo de asistencia a lo que tú vas buscando una luz verdadera para pasar la guía. O en su defecto, la paciente falleció. Aquí lo importante de ir aprendiendo de las cosas que pasan, realmente, ¿no? Exactamente. Porque hasta ahora hemos ido diciendo lo que el panel había dicho, ¿eh? No se ha ido haciendo. Ya. Yo en este punto, sin ver atrás, pondría un dispositivo de asistencia ventricular. Porque este justo es para prevenir que el paciente, no para cuando ya está chocado y corriendo, ponemos un pela o así. No, antes de. Yo en este punto haría eso, ver lo que hay atrás. Bueno, las opciones 2 y 4 a mí me parecen muy buenas. Ya es difícil, allí hay un desastre en el tronco que no nos permite hacer una técnica apropiada y aún con la guía mal escenario para seguir viendo imágenes y poder ir por una verdadera luz que se puede hacer, pero yo diría que en un contexto no agudo como esto. Hay que intentar pasar hacia la arteria circunfleja, hacia la verdadera luz hasta que el equipo quirúrgico esté listo para nosotros. Tal vez si tenemos una buena compañía, un dispositivo de asistencia ventricular, no necesariamente tiene que ser el Impella. Aquí no tenemos Impella, o sea que no va a ser Impella. El que tengamos a mano. Pero tenemos el balón de contrapulsación, que podemos usarlo en estos casos con el escenario tan funesto. Pero esta es una paciente que la posibilidad de muerte es más del 90%. Sí. Bien, bueno, yo creo que el operador tuvo un solo tiro luego de la disección, que era intentar pasar las guías y no pudo. Entonces ya seguir intentando pasar más guías era complicar la disección con una perforación. El único chance, si lo tiene disponible, colocar el dispositivo y ver si la paciente llega a cirugía. Bien, vamos a ver cómo se resolvió el problema. Bueno, repetimos. ¿Hay un comentario en el público? Perdón.
Miocardio. Bueno, yo entiendo que esto se hizo en Barcelona, ¿no? En España. En España. Bueno, y me imagino que podrían haber tenido algún dispositivo de asistencia. Bueno. El centro que lo hizo. Yo creo que si tenemos un dispositivo de asistencia tipo Impela, ECMO, lo que sea, eso es lo que hay que hacer con el paciente para que nos dé oportunidad a hacer otra cosa. A dar margen. Nosotros tenemos ECMO, pero no solo tenemos balón de contrapulsación. Y recordemos que para poner un ECMO hay que ir preparado, haber preparado al paciente para poder entrar en ECMO. O sea que es interesantísimo como desde todo punto de vista. Y recuérdense que nosotros estamos dentro de la sala con un paciente en hipotensión y que probablemente se nos va a morir. Y que pueda empeorar, sí. Seguimos con el caso, a ver qué... Bueno, recordamos que el flujo en la DEA estaba conservado, la paciente estaba con relativa hipotensión, pero sin estar inestable hemodinámicamente, sin estar en shock, por lo que el operador decidió continuar intentando ir pasando guías, y aquí podemos ver el pullback, donde finalmente se consigue pasar una guía a la DEA que está en buena luz. Podemos ver aquí, la vuelvo a tirar atrás, pero podemos ver aquí pues, que la arteria la tenemos totalmente abrazando el catéter, es decir, estamos en buena luz, tenemos el gran hematoma que está por fuera de la arteria, pero sí que lo hemos conseguido y al menos la guía de la DEA la tenemos en buena luz, por lo que tras comprobar que llega hasta el tronco común, el operador decide implantar un stent. Aquí podemos ver el posicionamiento de un stent pequeñito a nivel del tronco común, tras asegurarse que estaba en posición correcta. Y aquí podemos ver el resultado tras la implantación del stent, donde podemos ver que toda la DEA está disecada, pero con flujo, y donde sí tenemos un problema es en la circunfleja, donde pues, aún tenemos la guía en falsa luz y no tiene flujo. Tras múltiples intentos, conseguimos pasar una guía al campo distal de la circunfleja y podemos ver una inyección de contraste por el microcatéter, donde se asegura también que estamos en buena luz. Se hicieron hasta 15 pullbacks de IBUS para asegurar esto. Y al final pues, se decidió hacer una inyección al tener el feeling del operador que estaba en buena luz, y en este momento pues, se decidió hacer dilataciones con balón a ver si recuperamos flujo. Estas dilataciones son infructuosas y el operador decide poner un stent pequeñito en este punto, consiguiendo recuperar el flujo en la circunfleja a pesar de que tiene toda la circunfleja y la DEA disecada. Solo persiste esta primera marginal con un flujo enlentecido. La paciente persiste con dolor torácico, pero manejable con mórficos, con signos de insuficiencia cardíaca que permiten, con oxígeno y con nitroglicerina y diuréticos, pues, ir cesando. La primera eco inicial muestra una disfunción ventricular severa, con hipoquinesia extensa anterior, infralateral y una IM moderada. La paciente está una rachita de FA que mejora con amiodarona y tras 10 días de ingreso se consigue dar el alta a esta paciente con aspirina y clopidogrel. Al cabo de un año, la paciente persiste en una clase funcional 2 con un tratamiento muy optimizado para la insuficiencia cardíaca, y el eco pues, persiste con una disfunción ventricular que es moderada, una fracción de eyección del 38%, con una IM ligera. Hay una cosa, doctor Anthony. Yo no sé si a nosotros nos regalan o compramos un revólver, una pistola, una escopeta. No sé si tenemos que golpear a todo el mundo. Yo no sé cómo llamarlo, si es llamarlo respeto o miedo, pero de que yo veo una mujer joven con una disección espontánea, yo le tengo mucho respeto. Respeto que no quiero hacer absolutamente nada. Quiero irme de ahí. Si está estable, yo no hago nada. A ver, yo creo que son cosas que se han ido aprendiendo con el tiempo realmente, ¿no? Y creo que incluso hay alguna editorial en la que he participado que si uno tiene dudas en el diagnóstico, metámonos en la arteria coronaria, pero podemos complicar más el caso. Si tenemos claro, a ver, muchas veces el diagnóstico es más clínico que incluso angiográfico, ¿no? El paciente mujer, 49 años, con esta imagen, tiene un 90 y largos % de probabilidades de que sea un hematoma o una disección coronaria. Entonces, sabemos que la disección coronaria se cura sola en la mayoría de los casos. Cuanto menos intervengamos, casi mejor.
Y nuestra experiencia con seguimiento de estos pacientes con TAC coronario realmente es muy buena. ¿No? Una última pregunta sobre el caso, y fuera de lo que es intervencionismo. ¿Se le hizo algún tipo de pesquisaje de enfermedad autoinmune, lupus, cardiolipinas, etcétera? No era de nuestro centro. Generalmente, estos pacientes ahora actualmente, hoy en día, entran en un registro, en un estudio aleatorizado en España, que es el BASCAT, que es un estudio BASCAT de disección coronaria espontánea, en que aleatoriza mono versus doble antiagregación y beta bloqueante o no beta bloqueante. Y generalmente se les estudia para buscar malformaciones, en el caso de plasias fibromialgicas, fibromuscular, para descartar fibromusculares, para descartar realmente ciertas patologías acompañantes a la disección coronaria. En el TAC de control, nosotros habitualmente hacemos TAC de control y ya miramos también las arterias renales, que es donde se ve mejor, ¿no? Pues estos signos arrosariados, ¿no? del típico de la dispa. Vale, pues vamos con el tercer caso. Vamos al tercer caso. Este es un varón de 76 años, exfumador, hipertenso y diabético en tratamiento médico, con una vasculopatía periférica, y su enfermedad actual es que el paciente pues, se aqueja de una angina de esfuerzo, de años de evolución, rebelde a tratamiento médico óptimo. Se realiza un ecocardiograma de estrés que muestra una isquemia inferior, motivo por el cual pues, se deriva para hacer una coronariografía. Aquí podemos ver la coronaria izquierda, donde presenta arteriosclerosis, pero no presenta lesiones obstructivas importantes. Y como podemos ver en la inyección de la coronaria izquierda, pues ya nos envía colaterales a la arteria coronaria derecha. Cuando hacemos una inyección de la coronaria derecha, podemos ver que presenta una oclusión crónica en este punto. Las oclusiones crónicas, habitualmente en España la gente hace el diagnóstico y las programa para otro día, por lo que la siguiente foto ya es de otro día del procedimiento. Lo resumo todo porque es un procedimiento de 4 horas, pero se gastaron hasta 8 guías específicas de CTO para conseguir pasar esta oclusión. Al final se consigue con una guía Warrior, y el problema está en que tras el intento de pasar múltiples microcatéteres, hasta 3 microcatéteres no consiguen cruzar la lesión, y finalmente con un balón de 1 milímetro que no consigue cruzar, al intentar dilatar el cap proximal, este revienta y hace pues, un fenómeno de no reflow, el paciente empieza con dolor y en este punto pues, el operador decide parar el procedimiento, ¿vale? Es decir, es un intento de abordaje anterógrado de CTO con un éxito de avance de guía, pero con un fracaso de avance de material. Y se decide parar el procedimiento, y ahora hacemos una pregunta a los analistas. A ver, tras este intento de abrir esta CTO, que a veces incluso hoy en día se le ha puesto nombre a esto, que se llama Investment Procedure, ¿no? He intentado a ver qué pasa. ¿Qué hago ahora? No haría nada más. Viviera lo mismo que sin la CTO, aunque con angina. Mejor valorar un dispositivo reductor del seno coronario para quitarle la angina. Nuevo intento para buscar pues, a ver si por vía retrógrada tengo más éxito. O valorar un nuevo intento ántero, con más material, con más fuerza, digamos, ¿no? Más soporte. A ver. Bueno, yo optaría por la vía retrógrada, es una opción, porque tenía muy bueno lecho distal, vi que tenía buenas colaterales para llegar, que de hecho en un punto, cuando intentó varias veces por la vía anterógrada, no sé por qué no lo hicieron por la retrógrada. O sea, que esa es otra opción. Y si no pudieran por la retrógrada, ya en un lejano, lo del reductor del seno coronario sería otra opción para la angina crónica. ¿Alguna otra opción? Yo me voy por la opción número 1. Lo dejo así. Y que viva con angina. Pero, ¿la angina fue intraprocedimiento? Mejoró al cabo de 5 minutos. Yo creo que fue un pelín de no reflow, pues probablemente pues, material, todo el contraste, ¿no? La presión de la explosión del balón, pero se resolvió sin problemas y el paciente acabó el procedimiento asintomático. No, pues no hacer nada. Fue una fatiga del operador tras 5 horas de procedimiento, decidir parar. No hacer nada. No hacer nada igual. Bueno, realmente aquí le voy a hacer honor al doctor Reinaldo Gómez, que tampoco le haría nada a esto, pero en el caso que la paciente tenga un borde de isquemia muy elevado y que no se intentó todo lo que hay que hacer con una placa calcificada,
fue un intento con un susto precoz y creo que había más cosas que hacer, pero si todo está tranquilo, el paciente está estable, nada más, vivirá con esto y solamente sabemos que modificamos la calidad de vida. Perfecto. Veo que la gente ya ha aprendido que esto es un curso de complicaciones, ya empezamos a ser más frenados, ¿no?, con las intervenciones. Pero como estamos en una sesión de complicaciones, seguro que fueron vías retrógradas. Bueno, vamos a ver qué pasó. ¿Sabe una cosa? Igual la complicación fue que no se hizo nada. Doctor Anthony, nosotros tenemos un mini curso o un gran curso de complicaciones también, porque casi todo el trabajo que hacemos los operadores de Asoxi, sean buenos, sean malos, también lo compartimos. O sea que estamos medio acostumbrados a Eso esto. es lo más importante. Sí, y además nos tenemos que soportar entre nosotros. Vamos a ver cómo siguió el caso. Bueno, se intentó al cabo, me parece que fueron un par de meses, un segundo intento electivo. Se volvió a enterar la vía anterógrada. Realmente la guía pasó con relativa facilidad y esta vez sí, pues con un Tarpike, yo creo que era fatiga del operador el primer procedimiento, pues se consiguió pasar el microcatéter a la parte distal, se hizo un intercambio por la guía RotaWire y, como se puede ver en la imagen de la derecha, pues se hizo rotablación con una oliva de 1,25 mm y tras ello pues, se intentó hacer dilataciones con un balón NC que mostraban la imagen de la izquierda, es decir, una infraexpansión del balón, motivo por el cual se decidió hacer shockwave, o sea, litoplastia, con un balón de 3 milímetros y esta es la imagen de la derecha, consiguiendo una buena expansión del balón de shockwave, también proximal y distal. Podemos ver aquí con dilataciones nuevas con balones de corte y balones NC, proximal, medio y distal, con una aceptable abertura de los balones y se implantan finalmente pues, dos stents solapados de 3,5 por 22 y 4 por 40 y aquí podemos ver la imagen de comprobación donde bueno, pues a nivel proximal nos persiste una mínima perforación coronaria, en todo momento el paciente estable. Por eco, pues no se objetiva derrame pericárdico, pero sí que tenemos esta imagen de perforación que sería una ELIS 1 probablemente. Y aquí tenemos una pregunta a los analistas. Bien, ahora ya empezamos a tener más complicaciones. El paciente, a pesar de todo, está estable, pero con esta imagen de perforación, sin derrame pericárdico en la ecocardiografía. ¿Qué hacemos? Intentamos frenarlo, pararlo con un hinchado prolongado de un balón. Hacemos un hinchado prolongado del balón y además administramos protamina a ver si conseguimos trombosar todo el sistema. Implantamos un stent cubierto, que para esto están hechos, o parece que la fuga se queda en una cavidad, se resolverá por ella sola, podemos quedarnos tranquilos. Cuando hay... Yo creo que es una perforación bastante controlada, creo que ha aguantado mucho la arteria. Yo creo que primero, si el paciente está estable, hay que conservar la calma y siempre intentar con un baloncito. La mayoría de las veces un ELIS 1 se resuelve. Entonces yo nada más sería eso. Protamina de ninguna manera porque tanto que se batalló y no. Bueno, hay dos cosas ahí que parecen interesantes. La primera es el hinchado del balón o el inflado del balón, no tan prolongado, unos 5 minutos, que sería el tiempo que está descrito para inflarlo, o resolver rápidamente con un implante de un stent, si lo tiene disponible, yo le inmediatamente le pongo un stent cubierto, Papyrus o Bigraf, un stent graft. Nunca confiaría en que un paciente que está anticoagulado, con heparina encima, o lo que use en su centro, lo voy a dejar con un jet como ese a la suerte. Si no he podido controlar ese jet de perforación, siempre haría algo. Primero el balón y si no resuelve en 5 minutos, inmediatamente un stent cubierto. Pues yo creo que al hacer el ecocardiograma y ver que no hay ningún tipo de tamponamiento ni ha progresado, yo dejo la fuga que se quede en la cavidad, que se va a resolver sola. Es lo que yo haría. Perfecto. Yo igual. Muy bien. Vamos a ver qué se hizo en el caso. Bueno, el operador decidió poner un primer stent cubierto, ¿vale? Era un stent Papyrus de 3,5 por 15 y se posdilata con un balón NC de 4 milímetros
con este resultado, donde podemos ver que tras la dilatación, la posdilatación, pues persiste una mínima imagen de fuga a pesar de haber implantado un primer stent papyrus. Se hace un segundo implante de otro stent cubierto, 4,5 por 20, y se posdilata, esta vez sí, con un balón NC de 5 milímetros, con la imagen que tenemos a la derecha. Este es el resultado final, con una mínima fuga, mínima extravasación de contraste, pero claramente mejor de lo que estaba. El operador decide finalizar así el procedimiento con esta mínima fuga ELIS-1 y el paciente es dado de alta sin problemas, pero al cabo de un mes este paciente reingresa por un SCASEST, motivo por el cual se repite una nueva coronariografía. Aquí podemos ver la inyección de contraste con esta coronariografía, donde esa perforación pues, probablemente ha hecho un pseudoaneurisma arterial de la arteria y se decide realizar un OCT, donde lo que podemos ver aquí es que probablemente el stent papyrus de 3,5 pues, tenía dos imágenes de rotura, una proximal y la otra distal. Podemos ver aquí las flechas donde pues, esta capa de poliuretano pues, probablemente pues, se había roto con la posdilatación. Lo que pasa por el NC. Por la posdilatación con el NC. No sé por qué lo hicieron. O sea. Porque sigue afogando. Y se decide en este punto pues, implantar dos stents cubiertos de 4,5 por 15 y de 5 por 20 proximal, consiguiendo sellar completamente esta perforación y al cabo de unos meses, de 9 meses concretamente, pues hace un TAC donde muestra que el aneurisma está excluido. Y con esto acabamos el caso. Pues pasamos a las recomendaciones. No, vale. Sí, sí. Bueno, ahora para finalizar, pues el doctor Josep Gómez Lara nos va a dar unas ideas de qué podemos aprender de estos casos que hemos visto, realmente, que a veces es lo más importante, ¿no? Bueno, esto es un poco para destensionar. Los primeros cursos hemos presentado los que no se mueren. Faltaba un caso que sí, que no nos da tiempo, pero bueno, para destensionar un poco siempre poníamos nombres de películas o de series que nos gustaban y esta Prison Break, claramente, porque no, pues en el primer caso pues dejamos una guía totalmente atrapada y entonces cuando se atrapa una guía enjaulada, yo creo que lo de tirar fuerte es lo último que hay que hacer, ¿vale? Porque realmente pues podemos o romper la guía o el catéter se nos puede ir y podemos disecar el tronco, con lo que yo creo que antes de tirar fuerte y llamar al más fuerte del servicio, pues podemos avanzar un microcatéter, un balón de buen perfil para desatraparla y posteriormente dilatar el nuevo stent es recomendable, ¿no? Para el segundo caso le hemos titulado La ventana indiscreta. Yo creo que por mirar demasiado realmente la primera disección coronaria espontánea, en la segunda revisión pues acabamos de hacer una disección iatrogénica, ¿no? Entonces yo creo que siempre es mejor las disecciones coronarias o los hematomas de pared no tocarlos, ¿no? Si son muy claras, si tienen flujo, tampoco mirarlas con imagen, es decir, si tenemos la típica imagen clara, yo creo que en este caso yo no lo tenía claro, me parece bien la imagen, pero si tenemos claro que es una disección, yo tampoco hago imagen intravascular y lo normal es que evolucionen bien, ¿no? Recordar que son arterias fiables, uno nunca sabe lo que puede pasar y la manipulación del tronco puede ser pues muy mala, como es este caso, ¿no? Y el tercer caso, le hemos puesto cariño y agrandado al niño, ¿no? O sea, básicamente, pues yo creo que la posdilatación de los stents papyrus, pues tenemos que tener en cuenta pues ciertas recomendaciones que nos da Biotronic en el chart, en el IFU, ¿no? En las instruction for use del dispositivo, pues básicamente recordar que la capa de poliuretano, ellos ponen en la página web que es tan fina como las alas de una mariposa, son 90 micras, ¿vale? Es decir, que realmente sí que está cubierto, pero es una cubierta que es muy fina, ¿vale? Y que tenemos pues unos rangos de posdilatación que podemos llegar, ¿no? Entonces, en el stent de 3,5, que era el primer papyrus que habíamos puesto, pues prácticamente no podemos ir a más de 4,5 de posdilatación. Recordamos que aquí fuimos con un 5 y que probablemente fue lo que pasó, ¿no? Y también recordar una cosa que a veces nos pasa, a mí me pasó el otro día, tuve que poner un papyrus corriendo y si estás con un 5F catéter guía, a veces puedes tener problemas porque stents graph de más de 4,5 no pasan, ¿vale? Entonces, simplemente el papyrus es un stent que, por suerte, no tenemos que poner muchas veces, pero sí que tenemos que tener muy claras pues 4 conceptos básicos, que es que cuando posdilatamos, cuidado, y que cuando vayamos a utilizar algún stent, comprobar muy bien el material que tenemos dentro del catéter guía. A veces con 2 guías no nos va a pasar, ¿vale? Y tener esto en mente.
Nada. Os dejamos ahora Muy bien, Rafa, con ¿no? esto acabamos este primer bloque de pacientes de patología coronaria. Mientras hacemos el cambio de presentador, si alguien quiere añadir un comentario final, podéis ver, cualquier cosa es susceptible de complicarse, incluso lo que pueda aparentar ser más fácil y más simple puede acabar en mala situación, complicándose. Por tanto, una cosa que hemos de siempre planificar bien las cosas que queremos hacer, cómo las queremos hacer y ser estrictos en el orden y en el checklist de las cosas que hemos de ir haciendo durante el caso. Cambiamos de tercio y vamos ahora a la patología estructural. El doctor Rafael Romaguera nos va a presentar los casos. ¿Qué tal? Bueno, pues muchas gracias, doctora Aramis, y a toda la ASOCI por la invitación a venir a presentar estos casos tan interesantes. Como dice Joan Antoni, comenzamos ahora con la patología estructural. Esto se trata de una paciente de 72 años con factores de riesgo cardiovascular, antecedentes de fibrilación auricular y un ictus cardioembólico previo que se había recuperado. Presentaba valvulopatía mitral reumática, que consistía en una estenosis mitral severa con FEBI preservada. Se hizo un TAC coronario y no presentaba estenosis significativas, y en la eco era favorable para valvuloplastia mitral percutánea, motivo por el cual pues se citó para el procedimiento. Durante el procedimiento, que se intentó realizar con un balón de Inoue, fue muy difícil cruzar a la válvula mitral. Esta es una de las múltiples capturas del intento de cruce, y ante esta situación los operadores, que eran de otro centro, pues decidieron utilizar una vaina deflectable, que en este caso era un Agilis, que cruza el septo, le puedes dar rosca y flexionas hacia la válvula mitral y luego suele ser fácil avanzar una guía. En este caso, incluso con el Agilis tuvieron dificultades para avanzar y entonces decidieron utilizar una guía recta, que es la que habitualmente se utiliza para cruzar retrógradamente en las estenosis aórticas. Y en la imagen de la derecha tenéis la foto de la posición de la guía, que cruza la válvula mitral, y abajo pues la punta de la guía, como podéis ver, parece un poco atrapada. En este punto los operadores también presentaban dificultades, o sea, cambiaron la guía recta mediante un píctel por una guía Safari, que es la de estenosis aórtica también. Esta es la posición de la guía que veis. Y hicieron una septostomía con un balón de 10 y dilataron con un balón también de aórtico de 22 la válvula mitral. Al dilatar, la paciente pues, se objetivó por eco desaparición del gradiente transmitral, pero la paciente refería pues, un cierto malestar torácico, motivo por el cual se intercambió la Safari otra vez por un píctel y se realizó una inyección, que es esta. Como podéis ver, pues la guía recta pues, había cruzado el ventrículo, se había colocado en la Safari y esta es la angiografía. Entonces tenemos aquí una pregunta para nuestro panel. Bueno, tenemos ahora la paciente con este derrame pericárdico severo, que de momento no tiene repercusión hemodinámica, ¿no? Tiene dolor torácico, pero hemodinámicamente está bien. ¿Y qué hacemos? Le ponemos un drenaje pericárdico y mantenemos el píctel y protamina. Drenaje pericárdico, retiramos el píctel protamina, cierre percutáneo con un dispositivo, el que sea, de AVP2 o AVP3 o de cierre de comunicación interauricular, o la remitimos a la paciente a cirugía. Tenía 72 años, pocas comorbilidades. ¿Esta paciente estaba anticoagulada anteriormente? Antes de esto sí, porque había tenido un ictus previo, estaba en FA. Pero ahora en este momento tenía la anticoagulación Sí, claro, del procedimiento. Sí. ¿Y el score de Wilkins de la válvula cuál era? ¿Perdón? El score de Wilkins. de la válvula. El caso no es nuestro. Cuando nos lo enviaron nos dijeron que era un Wilkins favorable para valvuloplastia. Bueno. Pero no sabría... Entendemos que inferior a 8, pero nos va a decir no que tenemos los datos exactos. Para escopia se ve un pelín de calcio tampoco. Sí. Yo le dejo el pictel y pongo protamina. Y ya de ahí para adelante vemos qué vamos a hacer. Bueno, ya usted pasó las opciones, pero creo que 3 y 4. La primera es intentar, dígame. Bueno, es que yo siempre, en este caso, le digo a cirugía que esté por ahí también. No es binario, no. Es que cirugía debe estar porque si todo falla, queda la cirugía. Entonces, yo a través del pictel
intentaría pasar una guía de buen soporte que nos permita pasar un Amplax o un dispositivo, hasta un plug, sería suficiente. Yo me acuerdo de un paciente que intentando hacer una pericardiocentesis, se le tocó el ventrículo derecho y tenía un agujero allí y yo lo cerré con un coil grande, inmediatamente cedió. Yo dije, nunca he hecho esto, pero le voy a poner un coil y después averiguamos qué pasa con la electricidad de este corazón, que era lo que le tenía miedo, no al coil. Entonces, intentaría un cierre percutáneo y le aviso a cirugía para que nos espere afuera. Para asegurar el tiro. Bueno, se asume que la perforación fue con la guía en el ventrículo izquierdo cuando estaba intentando. Y no entró en taponada cardíaca en ningún momento. Hasta este momento refería a malestar torácico y de momento estaba relativamente estable, sí. Luego sí que se potencia un poquito. Bueno, el drenaje pericárdico creo que de orden es mandatorio. Y retiraría el PICTEI. Bien, vamos a ver qué hicieron. Bueno, pues se decidió observar a la paciente, se retiró el PICTEL, pero en ese momento pues empezó un empeoramiento clínico notable. Esta es la foto que podéis ver. Y entonces, tras objetivarse el taponamiento y realizar un empeoramiento clínico, pues se decidió implantar un drenaje pericárdico, como podéis ver en la imagen de la derecha. Se sacaron 350 mililitros de sangre, con lo que mejoró un poquito la imagen del drenaje, o sea, del derrame, y pasó a la unidad coronaria. En la unidad coronaria presentó un aumento del débito, un rápido empeoramiento clínico, por lo que se avisó a cirugía para una cirugía emergente y se objetivó pues, el sangrado de la cara lateral del ventrículo izquierdo con un hematoma apical. Se realizó sutura de la zona apical, sangrante con un parche de refuerzo y se implantó una prótesis. Y posteriormente pues, la paciente, muchos días más tarde, pues, se fue a casa con buen estado clínico. Bien. Yo creo que esto es el claro ejemplo de que tenemos, digamos que la agilidad por hacer cosas en la válvula aórtica con ciertas guías y otras cosas, pero yo la verdad es la primera vez que veo en mi vida que una válvula mitral necesite cruzarse con una guía recta. Realmente cuando uno cruza la estenosis anterogradamente, con la vía más curvada del mundo, por estenótico que sea, pasa. Es lo primero que le decían a uno, nunca utilices una guía recta en ningún sitio. No, yo creo que además... Sí, pero además, o sea, usamos una guía recta porque estamos cruzando retrógradamente, no vamos a favor de flujo, es que a favor de flujo, alguna tabitransapical que hemos hecho, por crítica que sea la estenosis, uno pasa una guía y pasa sola, prácticamente. En la estenosis mitral, que vamos anterogradamente, lo difícil es encontrar la orientación para que caiga el balón de Inoue para atravesar la válvula, pero una vez llegado allá, pasa el balón de Inoue solo, me refiero a que por crítica que sea la estenosis aórtica, mitral, perdón, es rarísimo usar una guía. Entonces, si hacemos cosas que no tocan, cuidado que nos puede pasar lo que no queremos, ¿no? Aquí a veces, y lo vemos también en los cursos, yo me acuerdo Colombo haciendo virguerías y cosas ahí por ponerse creativo. Yo no creo que esto es para ser creativo, yo creo que esto es para ser lo más conservador y poder resolver el problema del paciente, sí, asegurar. bajo los esquemas de seguridad más importantes que tengamos. Bien, pasamos al segundo caso. Bueno, aquí cambiamos de tercio totalmente. Se trata de una paciente de 41 años, sin muchos antecedentes. Tenía un soplo cardíaco y un ecocardiograma transtorácico primero y transesofágico después. Demostró una CIA tipo ostium secundum de 18 por 23 milímetros con sobrecarga de cavidades derechas y un QPQS de 2,4 con hipertensión pulmonar. Los remanentes parecían aceptables, alguno un poco corto, pero bueno, eran de 9, 4, 10 y 7, y la paciente se encontraba asintomática. Esta es la ecografía donde podemos observar a la derecha el septo interauricular y a la izquierda pues, vemos la dilatación de cavidades derechas. Pues debido a la dilatación y a la hipertensión pulmonar y al tamaño y al QPQS, pues se decidió el cierre percutáneo con un dispositivo Clutec de 24 milímetros. Y a la derecha podéis ver el TAC test, que es el movimiento que se hace para adelante y para atrás para ver si el dispositivo ha quedado correctamente enganchado. Este fue el resultado final.
y la paciente pues ingresó en la unidad postprocedimiento, pero a las 6 horas avisaron por extrasestolia ventricular frecuente y un ecocardiograma a pie de cama dijo que el dispositivo no estaba en su sitio. Te volvió a pasar la paciente. Disculpa un segundo. ¿Tú puedes poner el eco, la imagen del eco de nuevo? No, este es el eco basal. El eco basal. Y tenía... Sí. Este es el eco basal, donde se ve la CIA preprocedimiento. Sí. Este es el procedimiento Vale. y este es el resultado final. Pero es que yo creo que nunca cruzaron del otro lado. Es que lo he abreviado porque el caso realmente sí que tiene el paso de guía y el paso al otro lado. No hemos puesto el eco de control inmediatamente posimplante, pero estaba en su sitio en ese momento. Por eco transmisor. Todos estos procedimientos, la medida era 18 por 23. 18 por 23 y se implantó y un se puso un 24. dispositivo de 24. El dispositivo más grande que hay que usar. Y 18 por 24, eso es para el más pequeño. Es una subvaloración. O sea, yo ni lo medí y yo viéndolo sé que eso iba a llegar al cerebro. A mí también me parece pequeño. Yo entiendo que el operador que lo realizó, que no somos nosotros, lo eligió por los bordes, sobre todo aórtico, más pequeñitos. Entiendo que lo cogió por eso, porque es un operador con mucha experiencia. Sí, un poco, sí. Menos el posterior, que era de 4. El posterior era el más justo, los otros eran límites, ¿eh? Tampoco, no tenían unos bordes tremendamente buenos, ¿eh? No. Eran finos y en el límite. Demasiado... Aquí iba a preguntarles qué les parecía el tamaño del dispositivo, la elección, pero por ir más dinámico, pero sí parecía pequeño. Sí. Entonces, a pie de cama no lo encuentran, vuelve a hemodinámica y entonces hace escopia y el dispositivo está ahí arriba. No sé qué os parece esa posición, ¿cuál puede ser? ¿Dónde está? Y no vale decir en la columna vertebral. ¿Alguna sugerencia? ¿En la aorta? El operador hizo varias fotos para saber dónde está exactamente. Esta es la cava superior, donde se ve que no está, y realiza otro en la arteria pulmonar, donde se comprueba que ha migrado, aunque efectivamente es habitual que vaya hacia el lado izquierdo, pero en este caso pasó a la arteria pulmonar. Sí. Y aquí tenemos la primera pregunta. Bueno, ahora ya tenemos el dispositivo, que bueno, no hemos acertado el tamaño de estas cosas, y lo tenemos en la arteria pulmonar. ¿Cómo lo recuperamos? Uno, intento usar un lazo de gran tamaño y lo intento coger por el tornillo del dispositivo. Dos, intentar arrastrar este dispositivo con guía para cazarlo con laza, con todo él con un lazo, digamos, hacer un asa que englobe todo el dispositivo. Usar unos forceps de biopsia o una pinza específica con dientes de ratón o algo para cogerlo mejor. O envío a la paciente a cirugía. Es una paciente joven, realmente. ¿Cómo intentamos sacar eso de allá? Para evitar lesiones vasculares, yo lo envío directamente a cirugía. A veces uno es medio creativo, pero yo lo mandaría a cirugía, sobre todo si la paciente lo único que tiene son extrasístoles ventriculares. Está una paciente que está estable, no hay que intentar nada más en sala de hemodinamia. Hay cosas que hacer, el lazo suena, el forceps más difícil, pero poco recuperable, doctor. De hecho, ya no tiene extras, no tiene nada. Ya el dispositivo está... Los tuvo, supongo que en el viaje por el ventrículo derecho, hasta llegar a la pulmonar. A la que salió a la pulmonar, se acabó. La paciente estaba totalmente estable. Yo intentaría recuperarla por el tornillo, ¿eh? Yo lo intentaría porque estamos en la pulmonar y sería a través del ventrículo derecho. Yo intentaría, porque ya en una ocasión, hace muchísimos años, pasó algo así y bueno, después de mucho tiempo pudimos recuperarlo. Era un niñito, no era un adulto. Y pasó algo parecido y lo pudimos hacer, pero bueno. Vamos a intentar avanzar para ver qué más pasó.
Pues se intercambió el introductor y se avanzó una vaina de los de cierre de orejuela de 14F para tener un introductor de mayor tamaño, como podéis ver, hasta la arteria pulmonar, y se fueron avanzando por dentro diferentes catéteres telescopados, intentando ver si se podía mover el dispositivo proximal. Finalmente se utilizó un lazo de 25 que se cerró sobre el tornillo y eso permitió retirar el dispositivo considerablemente por la arteria pulmonar hacia el ventrículo derecho, que podéis ver aquí las extrasístoles, pero no se podía retirar el ventrículo dentro de la vaina. Así que se intentaron nuevas estrategias, se intentó el mismo dispositivo de liberación del Occlutec y finalmente se cogió una pinza de broncoscopias, que es una pinza en dientes de ratón, que también hay en endoscopia digestiva y en broncoscopias de dientes de ratón. Yo no lo sabía personalmente, pero es una pinza que encaja, que son los dientes de ratón. Una pinza encaja con la otra. Si es plano, no se llama dientes de ratón. Entonces, con esta pinza de dientes de ratón, y es igual que un forceps de biopsia nuestro cardíaco, un tubo largo y luego tú coges y abres y cierras los dientes de ratón. Entonces, con eso se consiguió hacer mucha fuerza, se consiguió estirar todo el camino y se consiguió aproximar al introductor. Llegados a este paso, entre un lazo inicialmente otra vez y, como podéis ver a la derecha, el forceps, las pinzas de dientes de ratón, que podéis ver que cierran bien, se consiguió hacer la última retirada dentro del introductor. Aquí se ve cómo sale, ¡pam!, y se retira. Y este es el setup, como podéis ver aquí, el introductor de un dry seal, por dentro es un introductor de Gore, por dentro la vaina de la orejuela y por dentro los catéteres telescopados, y a la derecha podéis ver la pinza de dientes de ratón con el dispositivo que, como digo, es una pinza que cierra. El paciente fue bien, no sin más complicaciones, se envió a cirugía y se le puso un parche y ha ido bien. Acabó en cirugía igualmente, pero sin dispositivo. Sí, porque se mandó a cirugía por lo que habéis dicho de los remanentes realmente, ¿no? Se revaloraron los remanentes y antes era poner un dispositivo más grande que tiene sus pegas y sus complicaciones, pues se valoró que igual no quedaría suficientemente estable y se envió a la paciente a cirugía. Bueno, pasamos ahora Siguiente caso, a casos de al TAVI. bloque TAVI. Este es un paciente de 74 años con factores de riesgo cardiovascular y alto riesgo por hepatopatía crónica alcohólica, mielofibrosis y déficit de factor 11. Tenía hematuria por una hiperplasia de próstata y tenía antecedentes de bypass aortocoronario. En este momento presentaba una estenosis aórtica severa sintomática con disfunción ventricular ligera. Este es el TAC, donde se evidenció, como podéis ver, una válvula aórtica trivalva severamente calcificada, con un score de 2700 y con un área de 534. El ejilio femoral era apto para TAVI, las coronarias también, y se decidió un implante de una válvula balón expandible. Con 534 le toca una MyVal 27,5 con un 11% de oversizing y así se hizo, pues se colocó el introductor. Se realizó una valvuloplastia previa y este es el implante de la válvula. Como podéis ver, no hay marcapasos, se estaba estimulando por guía. En este centro, que es otro centro de Barcelona, colocan una guía venosa y luego estimulan, o sea, hacen el pacing, estimula por guía, desde la guía hasta la Safari. Entonces, en este momento se mueve un poco la Safari, deja de contactar, hace un extrasístole y la válvula emboliza a la aorta ascendente. Va pegando vueltas por la aorta ascendente y los operadores deciden inflar el balón y retirarla todo lo proximal para dejarla encajada en aorta descendente, que como podéis ver en esta imagen. Pero en ese momento, retirándola haciendo fuerza, salta todo, retiran el balón y la guía sin querer y la válvula en este momento se invierte. Como podéis ver en la imagen, tiene las celdas coronarias distales, entonces la válvula con el flujo coronario lo que hace es que se cierra. Entonces deja ocluido todo el flujo a partir de los troncos supraórticos. Y podéis ver en la imagen de la derecha la presión sistólica proximal a la válvula normal y en la línea azul clarita la presión sistólica distal a la válvula, que es inexistente. Pues aquí tenemos la pregunta del caso.
Bueno, digamos que ya tenemos dos complicaciones en una, ¿no? Se nos ha embolizado la válvula y encima se nos ha dado la vuelta y nos está fluyendo el flujo, por suerte, distal a los troncos braquicefálicos, ¿no? ¿Cómo solventamos esto? Implantamos una TAVI, aunque sea en el callado, para abrir otra vez las celdas y que pueda tener flujo distal, tirar con un lazo para intentarla girar, implantar un stent vascular no cubierto, simplemente para mantener los velos de esta prótesis abierta. Llamamos al cirujano y que nos saque de esto. ¿Alguna...? Bueno, Adelante. la opción 3 parece que pudo resolver lo que en un inicio se quería hacer, que era dejar la válvula ahí, pero sin la función de cierre. Y el stent vascular creo que puede resolver eso. El problema es tenerlo. Sí, Tenerlo, justo. porque muchas veces el stent vascular, o sea, la idea es buena, pero que En muchas veces en la España, sala... Sí. Por suerte es un hospital que realiza muchas intervenciones congénitas y cosas y tiene stents grandes. Yo en este orden iría, si se sigue en el stent vascular, el stent. Si no, intentaría girar con un lazo, porque si ya giró, quiere decir que hay espacio. Y la tercera sería una TAVI en TAVI. Cirugía definitivamente no, porque si está en TAVI es porque tiene alto riesgo de para cirugía. No, yo lo de la cirugía es impensable por todos los antecedentes que nos han Tiene al dicho. paciente. Yo intentaría tirarla con un lazo para girarla. Tirar con un lazo porque ya giró. Si giró, hay que hacer el intento hasta que gire nuevamente. O sea, que a veces en el callado que gire otra vez es más difícil. Con la- O sea, una cosa es que gire en la aorta ascendente, que es de mayor tamaño. A medida que vamos tirando más distales, tenemos menos tamaño y más riesgo de hacer con complicaciones con el giro, con el regiro, ¿no? Pero bueno, es de las opciones. Vamos a ver qué hicieron. Sí, en este caso lo que iba a mencionar era lo que usted acaba de señalar, de tratar de quizá hacerla migrar un poquito con un lazo, pero no hacia lo distal, sino proximal a la aorta ascendente y allí tratar de que gire. Ese sería el planteamiento mío y luego a través de ya esa válvula que puede fijarse nuevamente en la aorta descendente o en el callado sobre todo, realizar el implante de una segunda válvula en la posición aórtica. Vamos a ver cómo solventaron el problema. Los operadores volvieron a cruzar a través y lo primero decidieron solventar el problema de la estenosis aórtica. Al tener todo el catéter de la otra válvula, pues dejaba algo abiertos los velos y algo de sangre en este caso pasaba. Entonces utilizaron una válvula más grande por el tema de la migración, aunque ya tenía un 11% oversizing, pero decidieron coger una válvula más grande y pasar de una 27,5 a una 29. Y además, como podéis ver abajo, han puesto ahora sí que pusieron marcapasos. Sí. Entonces trataron todos los problemas, marcapasos y la válvula de 29, que quedó aceptablemente, y luego pusieron efectivamente un stent autoexpandible no cubierto. Claro, aquí si pones un stent graph, sellas los troncos supraórticos. Entonces pusieron un stent normal y, como podéis ver a la derecha, el resultado, pues ya quedó la válvula en posición abierta, con flujo hacia todos los troncos y con la otra válvula puesta abajo. El paciente pues, necesitó un implante de un marcapasos y fue dado de alta 8 días más tarde, pues, sin eventos. Y mientras tanto, en la misma semana, a 300 kilómetros de Barcelona, en Zaragoza, una paciente de 83 años con estenosis aórtica severa, con un TAC con un área de 481 milímetros cuadrados, con eje iliofemoral aceptable. Se decidió el implante de una Sapien de 26, que tenía un 10% de oversizing para el área de 481. En este caso también se estimulaba por guía. Cuando se realizó el implante, yo personalmente creo que no tiene tanto leak y que la guía puede tener un efecto, pero los operadores consideraron que sí que tenía un poco de leak, como podéis ver por el seno izquierdo, y decidieron posdilatar la válvula. Y al posdilatarla, pues este fue el resultado. De nuevo pues les falló el pacing y esto pasó. La válvula se quedó bailando por la aorta ascendente. Intentaron también retirarla con la misma forma, sin perder la guía, no hay que perder la guía para evitar que se gire. Y también al estirar con balón, pues en algún momento pues,
les saltó todo haciendo fuerza y se les volvió a invertir. Entonces, antes teníamos una MyVal girada y ahora tenemos una Sapien girada y ocluyendo. En este caso, pues no disponían en este centro del material que disponían en el otro centro y sí que avisaron a cirugía que retiró, como podéis ver, la Sapien y cosió una Perimont Magna de 23 con buen resultado. Tuvo una complicación, o sea, una evolución postórpida con múltiples complicaciones, pero finalmente pues, pasó a planta y pudo irse a domicilio con la Magna normofuncionante. Muy bien. Bueno, hemos visto estos dos casos de cuidado cuando se emboliza una balón expandible, que aún se puede complicar más, que es darse la vuelta y tener más complicaciones. La verdad es que la técnica de estimulación sobre la guía de metal en contacto con la pared del ventrículo izquierdo, todos estamos tentados a hacerla. Yo creo que sirve para casos donde usted tenga un trastorno de conducción en el medio de un procedimiento y no tenga la disponibilidad inmediata. Hay que saber que eso se puede hacer, pero lo más seguro para que no ocurra eso siempre es estimular con un marcapaso directo el ventrículo derecho y así tener asegurado una buena frecuencia y una buena captura del marcapaso, porque ese latido post-extrasistólico, vamos a decir, es capaz de aumentar el volumen minuto y hacer una gran presión y hacer que se expulse la válvula. Como pasó en los dos casos, creo que Sí. fue por lo mismo. Ajá. ¿Lo ponemos o queréis El que último, acabemos sí, ya? ¿no? Vamos al último, lo hacemos rapidillo. ¿Ponemos Un un último último, sí, rápidamente? es un último caso que tenemos. Bueno, pues este es el último caso. Brevemente, se trata de una paciente, este caso sí que es nuestro, es una paciente de 74 años de origen ruso, que no hablaba ni una sola palabra de castellano, factores de riesgo cardiovascular, pero tenía una obesidad muy mórbida, una paciente con mucha obesidad. Tenía estenosis aórtica severa, con fracción de eyección preservada, coronaria sin lesiones y debido a la obesidad mórbida pues se decidió el implante de TAVI sobre cirugía. Hoy en día en nuestro centro con más de 70 hacemos TAVI, pero en ese momento el límite era 75. Se realizó un TAC cardíaco y entre la mala comunicación debido a la falta de hablar castellano y también, o sea, que la paciente no realizó bien la apnea y también la obesidad mórbida, pues el TAC era de mala calidad. Y más o menos se trazó un área de 558 milímetros cuadrados. Se decidió valorar la repetición del TAC, pero bueno, se consideró en ese momento que el TAC era de calidad suficiente y se decidió el implante de una Sapien 29 de 29 milímetros con menos 2 ccs, que correspondían a un 14% de oversizing. Este es el implante de la válvula. Ya te digo que hace años, este era hoy en día se considera un implante un poco bajo, es el posicionamiento, y este es el implante. Vamos a volver a ponerlo. Si os fijáis aquí arriba, podéis ver el calcio que está ahí, cómo se desplaza fuera del anillo aórtico. En la inyección posterior parecía que el resultado era aceptable, pero la paciente presentó en el monitor cambios dinámicos del ST. Se realizó una ecocardiografía que mostró un ligero derrame pericárdico y al realizar por los cambios dinámicos una inyección con una L se observó pues, que el anillo a nivel del calcio se había roto. Como podéis ver ahí, podéis ver la extravasación de contraste que hay justo debajo del tronco común y la circunfleja que comprimía. Entonces, tenemos una Sapien 29 sin leak, pero con rotura del anillo aórtico, ligero derrame pericárdico y compromiso coronario con cambios dinámicos por compresión del tronco común y la circunfleja. Aquí tenemos una pregunta. Bueno, aquí tenemos la peor complicación con la cual nos hemos de enfrentar con una válvula balón expandible. ¿Qué haríamos ahora con esta complicación, con esta rotura del anillo, sin derrame pericárdico significativo y con la paciente estable hemodinámicamente, pero haciendo cambios electrocardiográficos? Remitimos a la paciente a cirugía inmediatamente. Esto tiene que taparse aquí y ahora, como sea, sacar a la paciente del laboratorio y control ecocardiográfico para ver cómo evoluciona, o implanto una nueva TAVI. ¿Soluciones a romper el anillo? Si es que las hay. Bueno, yo creo que yo intentaría implantar una nueva TAVI. Bueno, yo llamaría inmediatamente a cirugía
Es un ambiente controlado. Si tenemos backup quirúrgico, sabemos que ni tan mala era la paciente. A nosotros los gorditos siempre nos marginan y nos mandan a procedimientos sin tener tanta justificación. Pero eso es culpa de nosotros. Así, la idea es que una paciente que cuando hay una ruptura del anillo es poco lo que hay que hacer. Si tú me dices que tiene un leak y tú quieres poner un plug, perfecto. Si tú tienes un jet central y no tienes ya derrame pericárdico, tú sacas la guía y ves qué pasa, pero realmente yo creo que el ambiente controlado es cirugía y una nueva tabla no va a solucionar nada. Hay que taparlo aquí y ahora con un plug. Perfecto. Bien, vamos a ver cómo resolvimos, porque este caso es nuestro también. Bueno, pues por Aquí, suerte ahora teníamos una L implantado ahí guía para cuando tengáis un problema en el seno coronario izquierdo, coger una L más grande de lo normal. La L pequeño se va para la coronaria y la L muy grande se te mete allá abajo en el seno coronario izquierdo. Entonces era una L guía, entonces cogimos este dispositivo que podéis ver ahí, que es el de Medtronic MVP, Microvascular Plug, que es un catéter que pasa fácilmente por un 6F y que aparte tiene una malla teflonada que impide el flujo. Entonces, con el catéter guía metido en el seno izquierdo, avanzamos una guía coronaria, en este caso era una Sion, un microcatéter al agujero y por el microcatéter pusimos el MVP, que no es radiopaco, ahí no tenéis que creerme que lo estamos poniendo, ese es el microcatéter, ¿veis cómo está el microcatéter en el agujero? Se retira la guía y por el microcatéter se puso el plug, lo podéis ver a la derecha, es el puntito ese radiopaco. Pero el agujero, el boquete, o no mejoró o incluso puede que creciera un poco con la manipulación. Tras el implante, este es el agujero. Inyectando por ahí, todavía tenemos el catéter puesto ahí. Así que aquí tenemos otra pregunta de nuevo. Ahora tenemos el Amplaz puesto allí, el MVP, el plug este puesto teflonado en el agujero y este es el flujo y esta es la pregunta. Hemos fallado en el cierre inmediato, digamos, de esta comunicación, ¿no? ¿Qué hacemos ahora? ¿El dispositivo se trombosará? A veces, cuando hay bastante flujo, pues estos dispositivos no consiguen una trombosis inmediata. ¿No sellará? ¿Necesito hacer otra cosa diferente? ¿No sellará? ¿Le pongo coils? Siempre me quedaría la del cirujano. Yo creo que hay que ponerle coils. Coils. Implantará COI. Siempre nos quedaría el cirujano. Con COI. Sí, COI. No sé, ya es cirugía. Bien, pues veamos. Bueno, pues de acuerdo con la audiencia, les pedimos consejo y seguimos lo que nos dijeron. Entonces implantamos coils. Podéis ver ahí cómo está el microcatéter y cómo se avanzan los coils allí. A la derecha quedan todos los coils y el puntito negro proximal que es del plug de Medtronic. Este es cómo se implantan los coils. Como podéis ver, se tiene que romper el alma, tienes el microcatéter y por el microcatéter cogen y se avanzan. ¿Ves cómo se rompe? Y tras ello pues, se cerró completamente el agujero. Lleva el plug y los coils. Hicimos diferentes inyecciones en el seno izquierdo y, de hecho, al cerrarlo pues mejoró la perfusión coronaria, dejó de comprimir la circunfleja proximal. Y la paciente pues, volvió a la unidad coronaria, presentó buena evolución y fue dada de alta a los 8 días con apixaban por la fibración auricular. Está asintomática hasta ahora y le realizamos un TAC de seguimiento donde podéis ver ahí debajo del tronco común el agujero lleno de coils. Y sin flujo. Bueno, pues pasamos a las recomendaciones. Realmente lo importante en este caso es que realmente el plug de Medtronic debe sellar inmediatamente. Tiene dos capas, dos membranas, así como los dispositivos de Abbott, que son los Amplatzers, realmente es una micromalla que puede dejar un poco y se trombosan con el tiempo. El dispositivo de Medtronic tiene que sellar. Si no sella, es que no hemos hecho nada. Hay que hacer alguna cosa. Lo importante de esto es que hay que hacer alguna cosa más realmente, ¿no? Tenemos que recordar que cuando estamos haciendo una geografía estamos viendo en bidimensional, no estamos viendo 3D y no sabemos bien si se ha quedado otro lado que no se haya sellado y creo que era evidente que había que
Ese era un caso que había que cerrarlo, Había que cerrarlo. porque no aguantaba más otra cosa. Pues adelante con las recomendaciones. Bueno, el primer caso, si lo recordáis, fue una valvuloplastia mitral que se cruzó con una guía recta de estenosis aórtica con un catéter deflectable. La hemos titulado Lugares a los que nunca hemos ido. Y entonces nuestras recomendaciones, nosotros ahora ya no realizamos las valvuloplastias con Inoue, generalmente pues utilizamos esta estrategia, un catéter deflectable, pero cruzar con una guía J sencilla, que suele ser muy fácil. Una pregunta, disculpa que te interrumpa. ¿Es tan frecuente el uso de Inoue en España todavía para hacer valvuloplastia mitral? En nuestro centro ya no lo utilizamos. centro no lo usamos. Nos queda uno y lo guarda el chico que hace las valvuloplastias mitrales para sujetar la pantalla del ordenador. Nosotros hacíamos, en los años 90, aquí hacíamos 30, 40 valvuloplastías, pero llevo como 8 años que lo que he hecho es 5, porque se ha disminuido muchísimo la fiebre reumática. Nosotros hacemos aproximadamente de media un par o 3 al año, en el mejor de los casos, y lo hacemos con este nuevo setup, que es punción transeptal, vaina deflectable, guía J y luego un balón de valvuloplastia, no con una guía recta. Entonces, nuestro consejo sería siempre, como ha dicho John Antoni, yo creo que es extremadamente infrecuente cruzar con una guía recta. Siempre, pues, en todo caso, antes que eso yo utilizaría una guía hidrofílica, una terumo, y al final, jugando con la vaina, es fácil pasarla. Y en caso de duda, pues conectar la presión, ver que tienes presión ventricular y no presión. Quería oreja y rabo. El segundo de los casos, que lo hemos titulado El Salto, es un dispositivo de CIA que ha embolizado, como bien apuntasteis, estamos de acuerdo, probablemente se infradimensionó el dispositivo de acuerdo al agujero que tenía. Es importante sobredimensionarlo de acuerdo a las medidas y en caso de migración pues, se puede enviar a cirugía o siempre pues, se puede sobre todo si es el lado derecho, un introductor de gran calibre y probar diferentes dispositivos, lazos de 25, incluso con una BMW doblada para coger por el caracol, y en caso de que no, pues siempre está el recurso, si en vuestro centro hay endoscopias o broncoscopias o cualquier escopia, dispositivos de extracción de cuerpos extraños. Luego hemos visto 2 casos que la válvula se invierte, se llama upside down, es una cosa clásica. Entonces, lo primero, como decía el doctor Aramis, yo creo que nosotros estimulamos mucho por guía. Es importante que lo hagas como lo hagas, la compruebes. Entonces, cuando realizas la valvuloplastia previa o antes del implante, perdemos un minuto en comprobar que el pacing cae, que es estable, el output al máximo y entonces en ese caso sí que vamos para adelante. Y ante cualquier duda, si hay un fallo de captura, pues marcapasos definitivo o incluso, marcapasos transvenoso. Y en caso de que se ponga el transvenoso también es importante comprobar que funciona a veces, porque tú lo pones al inicio de la TAVI en una posición y luego se mueve un poco, migra la arteria pulmonar y el umbral ya no es tan bueno. Asegurar el tiempo del pacing y si emboliza, no retirar la guía nunca hasta que la válvula balón expandible esté fijada, sino lo habitual es que se invierta. Y luego el último de los casos que hemos titulado Volcano es una rotura de anillo aórtico por una mala evaluación del TAC. Lo común en estos cursos siempre es decir, si el TAC es malo, ¿qué haría usted? Pues lo repetiría, pero en la realidad nosotros tenemos poca demora de TAVI, pero mucha demora de TAC. Entonces un paciente a lo mejor ha estado esperando 2 o 3 meses al TAC y en este caso pues lo correcto sería repetírselo, pero muchas veces no es lo que se hace. En este caso, pues si tienes duda del anillo, quizás sea más seguro utilizar una válvula autoexpandible, que el riesgo de rotura es menor. Y si al final se rompe, pues se puede solucionar percutáneamente. En los casos en los que se rompe entre el seno coronárico y el derecho, que es el de allá, tiene ahí el calcio, en esos casos se hace un Gerbode o se hace una CIB, entonces en esos casos no es urgente, se puede parar el procedimiento y otro día con el material pedido y el paciente adecuadamente consentida, pues se realiza el cierre con plugs. Si rompe hacia el otro lado, que es el lado izquierdo, ese lado sí que es urgente porque generalmente comprime el tronco, la circunfleja y aparte genera derrame pericárdico. Entonces, en ese caso sí que se tiene que hacer el mismo procedimiento con un amplaz de guía de 7-8 threads que te dé soporte grande para que se empotre en el seno izquierdo y ahí avanzar lo que tengas. Puedes avanzar coils, puedes avanzar dispositivos o puedes avanzar lo que quiera para ir tapando. Y en algún caso, nosotros recientemente tuvimos un caso en el que esperando y con protamina un par de minutos el paciente estaba estable, vimos que no progresaba, lo hemos dejado y se ha manejado. Pero generalmente en ese lado es raro que evolucione bien si no se cierra. Y eso es todo. Muchas gracias. Dos minutos para unas mínimas conclusiones, realmente.
Espero que haya gustado la sesión. Realmente, ¿no? Ha sido suficientemente interactiva, que es lo más interesante de estos casos, realmente, ¿no? Que podamos aprender todos de los comentarios de cada uno, ¿no? Entonces, ¿qué sacamos de todo esto? Pues ante una complicación, uno, no perder la calma. Si uno pierde la calma durante la complicación, todo está perdido. El personal, el paciente, todo el mundo. Por tanto, uno, no perder la calma. Aunque no sepamos qué hacer, pero no perdamos la calma, realmente, ¿no? Pensemos, vayamos pensando. Exacto, pero no perdamos la calma, que nos ayude a pensar, ¿no? Segundo, pensar antes de actuar. Realmente no seamos impulsivos, no queramos hacer una cosa corriendo, pensemos y calculemos, si nos permite el paciente, si está estable y nos permite pensar, pensemos y valoremos cuál puede ser la mejor estrategia que vamos a tener, ¿no? Y por último, realmente planificar, ¿no? Pensar que en cualquier procedimiento que vayamos a hacer, cuanto más complejo sea el procedimiento que vayamos a hacer, pues más planificación necesitamos. Y dentro de esa planificación es qué me puede pasar, qué se me puede complicar en la sala y qué estrategia debo tener. Nosotros, por ejemplo, trabajamos mucho, por ejemplo, con el intervencionismo coronario, somos de trabajar muy ad hoc, ¿no? Diagnóstico, terapéutico, diagnóstico, tratamiento. Los pacientes complejos, yo incluso por tener más edad que todos los demás de la sala, siempre les digo, lo más complejo pararlo, porque si uno se para, piensa, realmente las complicaciones son mucho más bajas. Se nos complican pocos pacientes que los dejemos para un segundo tiempo. Cuando actuamos sobre la marcha, realmente se nos complican más cosas y cuando se nos complica, entonces ya vamos por detrás de la complicación. Lo importante es ir por delante, haber pensado qué nos puede pasar y cómo lo solventaríamos y asegurar que tenemos el material para poder tratar esas cosas, ¿no? Entonces, claro, estar preparado significa que tener cosas que hay que tener en una sala de hemodinámica, varios tipos de guías de angioplastia para solventar cosas, microcatéteres de todos estilos, sobre todo de bajo perfil, para pasar por sitios donde no pensemos, varios tipos de stents, estén cubiertos, coils, otros dispositivos de cierre de perforaciones, lazos, material para periqueracentesis obligado, electrocatéter, desfibrilador, material de intubación y lo que tengamos de soporte hemodinámico. Por suerte, por ejemplo, en nuestra sala pues disponemos de todo. Tenemos el balón, tenemos el Impela, tenemos el ECMO, tenemos el IVAC 2.0, o sea que tenemos todo tipo de dispositivos para soportar al paciente si tenemos complicaciones. Y, por último, agradecer, ¿no?, a todos los participantes, realmente, a los analistas, básicamente por dejarse examinar. Sentarse aquí sin conocer los casos así, sin más, es como un examen, lo sabemos, pero en esto está la gracia del curso, realmente. Al doctor Aramis Gómez Beliar por esta cálida invitación, realmente. Es de grato placer para nosotros poder haber compartido con todos ustedes pues esta parte de este curso de complicaciones y a los preparadores de los casos que realmente esto, para preparar todos estos casos y preparar las discusiones y dónde debemos pararnos, todo esto es un trabajo ingente realmente, ¿eh? Ahora hoy hemos presentado pues 7 casos. En nuestro curso de complicaciones de Barcelona, dentro de 15 días, se presentan entre 45 y 50 casos. Eso es un trabajo de meses realmente de ir preparando todo esto, ¿de acuerdo? Muchas gracias. Sin más, pues gracias por la participación de todo el mundo y por la invitación.